Muy bien, bienvenidos entonces a nuestra clase de práctica profesional de la licenciatura en Administración. En esta sesión vamos a trabajar este concepto estructurante que hace a la realidad actual que tienen todas las empresas y que tiene que ver con las Data Driven Organizations, o sea, que son organizaciones basadas en datos. Un poco el contexto de todo esto, un poco vamos a ver el contexto en el cual nos estamos moviendo y en la actualidad van a ver que hay muchas disciplinas que en realidad no son nuevas, pero con el avance de la tecnología, con el avance de Internet de las Cosas, con el avance de los dispositivos móviles, con todo este avance de la transformación digital, estas disciplinas han confluido y hoy son una gran herramienta para la gestión de las empresas. ¿No? Entonces, sería importante que vayamos un poco rescatando esto y pensándolo, ¿no? Como la minería de datos, la estadística, el Big Data, las bases de datos, la inteligencia artificial, Machine Learning, este descubrimiento de conocimiento a través de bases de datos, la neurociencia computacional, todo eso confluye para configurar lo que hoy llamamos como ciencia de datos, ¿no? Y que en el mundo de los negocios ya apareció un poco previamente como business intelligence, como inteligencia de negocios, como analítica de negocios, ¿no? Entonces eso es como una idea interesante. Hay muchos trabajos que abordan esta temática. Entonces, fíjense cómo lo importante que en estos últimos, fíjense, 30 años, en estos últimos 30 años ha sido exponencial el crecimiento de las herramientas y cuando en la década del 90 uno almacenaba los datos y teníamos lo que se llama el data warehouse, uno almacena los datos y aparece ya Internet a partir de 1995, 96. Entonces aparece la inteligencia de negocio, donde uno ya usa los datos. Y después, bueno, siguen trabajando con datos y dicen, bueno, usemos los datos para mejorar el negocio. Y lo que hoy actualmente se utiliza los datos es para tomar decisiones basadas en datos, conducir, ¿no? El negocio. Entonces, bueno, un poco esa sería la aspiración y el mundo que ustedes eh, están viviendo, van a vivir próximamente. Entonces, sería importante esto, ¿no? Ver, reflexionar desde la práctica profesional cómo está la empresa en la cual yo estoy trabajando, estoy haciendo las intervenciones, cómo se encuentra con respecto a los datos, ¿no? Entonces eso es como un punto de partida, ¿no? Entonces sí, van a ver que ahí existen los sistemas de información. Entonces acá aparecen las Data Driven Organizations, que es un concepto interesante, hegemónico, o sea, ustedes deben dominar este concepto a la hora de ser licenciado en administración, ¿no? Entonces hay una evolución eh, donde primero hay una resistencia, obviamente. Yo me resisto a los datos, me resisto, ¿no? Donde las empresas se resisten a sistematizar los datos. Después ya hay un nivel de conciencia, entonces uno toma conciencia de que, oye, no puedo gestionar sin datos. Después, como yo comienzo a usar los datos para guiar algunos aspectos del negocio. Eh, Después yo ya comienzo a procesar los datos, esos datos comienzan a generar información y ya comienzo eh, a relacionar datos para gestionar. Y lo último, será como el último nivel, el más avanzado, es cuando yo tengo una organización basada en datos, donde se transforma en un aspecto estratégico. O sea, la organización se transforma en una organización conducida por datos, donde hay una madurez organizacional con respecto al uso de los datos, ¿no? Y fíjense que esto no es nuevo. En control de gestión, nosotros tenemos unos autores que son Kaplan y Norton. Kaplan y Norton, los que han cursado control de gestión, o bueno, Kaplan y Norton
tienen una herramienta que se llama cuadro de mando integral de la década del 90, que ellos dicen, bueno, el desempeño de una empresa es multidimensional y al ser multidimensional hay cuatro perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva de clientes, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Y cuando ellos hablan de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, dice, hay tres capitales que tenemos que gestionar y que es la causa por la cual una empresa llega a ser exitosa. El capital intelectual, eh, el capital, que es capital humano en el fondo, capital humano, el capital organizacional, y hablan del capital de la información. Es decir, que tener datos que me ayuden a tomar decisiones eh, y que haya un sistema que vaya captando los datos, procesando los datos y que esos datos se transformen en información útil para la toma de decisiones, los autores lo consideran como un activo estratégico. Es un activo estratégico. Entonces, fíjese que ese concepto de la década del 90, como a lo largo del tiempo se va materializando y esos autores como han podido avisorar lo que hoy estamos viviendo con la hegemonía de los datos y de la ciencia de datos. Entonces acá tienen como una evolución, sería bueno como preguntarnos en la empresa que yo estoy trabajando, cómo está con respecto a los datos, ¿sí? Entonces, estaba pensando en un trabajo de investigación al respecto. Eh, entonces, ver un poco en cada uno de esos aspectos no necesariamente es secuencial, sino que puede haber algunas áreas que están más desarrolladas que otras, entonces algunas que son más resistentes a los datos, otras que ya están con más nivel de conciencia y ya están recolectando datos, otras que ya están analizando, se están guiando con los datos, otras que ya están extrayendo insights, o sea, están como extrayendo conocimiento y finalmente están las empresas que se guían 100% con datos, como por ejemplo Mercado Libre, ¿no? Google, ¿sí? Pero una que está como muy cercana a nosotros es Mercado Libre. O sea, Mercado Libre con los algoritmos que tienen son organizaciones, empresas que están basadas en datos, ¿sí? Todos los algoritmos que tiene, Amazon. Bueno, pero lo que tenemos más cercano a nosotros es el Mercado Libre, que seguro alguno habrá usado esa empresa, ¿no? Entonces, es una empresa basada en datos. Em, bueno, si yo trabajo en datos, entonces hay un proceso que se llama analítica de negocios, que ya lo vimos algo en análisis cuantitativo. Entonces Gartner esto hace unos estudios muy interesantes que pues una de las estudiantes de práctica profesional, un poco estuvimos relevando los últimos informes de Gartner. Tienen informes muy interesantes y habla de esto, de cómo yo voy transformando los datos, esto como algo conceptual muy interesante. Entonces, a medida que hay mayor dificultad en el procesamiento, por supuesto el valor es más alto, ¿verdad? Si quiere celeste que le cueste. Entonces, obviamente, cuanto más cuesta, cuanto más difícil es aplicar modelos para conseguir algunos insights, algunos descubrimientos, bueno, obviamente eso tiene mayor valor. Entonces, imagínense eso, hay un montón de ejemplos de gestión donde las empresas trabajando con los datos pueden descubrir relaciones, asociaciones, comportamientos que, que esperan ser descubiertos por nosotros. Por eso es apasionante este mundo, ¿no? Entonces, esto, el del descubrimiento de conocimiento a través de bases de datos, no es nuevo, no es nuevo, pero hoy está muy de moda, por así decirlo, por el contexto en el cual nos encontramos, donde hay muchos datos disponibles. Entonces hay un mayor nivel de complejidad y, por supuesto, mayor nivel de complejidad, hay un mayor valor para la organización. Entonces, fíjense cómo yo puedo trabajar con analíticas descriptivas, donde me voy preguntando qué ha pasado, hasta analíticas diagnósticas, es decir, por qué ha pasado, hasta decir, bueno, qué va a pasar, que son analíticas predictivas, hasta llegar a analíticas prescriptivas, que es qué hacer para que esto ocurra, o sea, el deber ser, ¿no? Por eso se llaman prescriptivas. Eh, entonces, revisando algunos planes de trabajo también de esta temática, es importante, por ejemplo, tener claro esto, porque vi en algunos, obviamente está perfecto, pero está buenísimo.
que hay algunas oportunidades para mejorar el marco teórico en el sentido de que a veces plantean como analíticas descriptivas o últimas diagnósticas y después plantean analíticas predictivas y confunden como las herramientas. Está buenísimo. Entonces hay que como clarificar eso, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces veo que ahí tienen que tener como una mayor claridad todos los que estén trabajando con dashboard, con datos, con enfoque mixto. Entonces tengan en cuenta esto, ¿no? Entonces, eh, siempre tenemos esta cuestión de la información y el conocimiento que nos ayuda. eh, y bueno, y siempre está el pasado, el presente y el futuro, ¿no? ¿Qué ocurrió con los reportes, las alertas que está ocurriendo actualmente y qué ocurrirá en la extrapolación? Entonces tienen como distintos modelos, técnicas, herramientas para trabajar estas actividades. Entonces, normalmente esto también de Gartner, fíjese cuáles son los distintos procesos, reunir las partes, conectar las partes, formar el todo, unir el todo, de tal manera que a los datos, que es la materia prima que nosotros vamos a tener, cómo lo tenemos que transformar en información, en conocimiento y en sabiduría y lograr una mayor comprensión. ¿Mm? Entonces, eso es lo que charlábamos entonces también relacionando con la sesión anterior, donde dijimos, bueno, yo, ¿qué voy a hacer con estos datos que recolecto? Entonces, tienen que tener como la estrategia de análisis. A partir de los datos que yo recolecto, ¿cómo los voy a procesar? O sea, eso es clave y es importante eh, para el trabajo, ¿no? Para el trabajo y también, en el fondo, es una competencia o una capacidad que nos gustaría de la práctica profesional que ustedes vayan adquiriendo, desarrollando, incrementando, porque va a ser un diferencial que los va a distinguir en el mercado laboral. Entonces, hay mucha demanda de este tipo de capacidades que si ustedes pueden aprovechar la práctica profesional y es nuestra contribución, que pueden usar el espacio de práctica profesional para ir desarrollando estas capacidades, van a encontrar muchas oportunidades después en el mercado laboral para insertarse, trabajar, desarrollarse y aportar a la gestión de las empresas. Entonces, esta pirámide que me gusta mucho, fíjense como los datos, que es la materia prima, y esos datos se transforman en información, en conocimiento y en sabiduría, ¿no? Y entonces, y acá, esto es muy interesante, porque esto lo saqué de LinkedIn, me encantó como gráficamente, dice, bueno, yo tengo los datos que están totalmente desordenados, bueno, tengo que esos datos estructurar, entonces esos datos se llaman no estructurados, entonces después tienen algunas fases, los semiestructuro hasta que los estructuro, o sea, yo tengo que conseguir la base de datos. Entonces, a veces lo que charlábamos en un proyecto de ciencia de datos, muchas veces voy a tener que obtener los datos, clasificar los datos, limpiar los datos, transformar los datos para después ir al análisis. Entonces, fíjense que esto que parece el paso uno, el paso dos, así muy eh, claro, es lo que lleva mucho más tiempo cuando trabajas en eso que charlábamos también, ¿no? Me pasó una empresa de transporte, yo decía, miren, hay tantas oportunidades, necesitan como afilar la mirada. Esta empresa de transporte tenía la guía, entonces tenía una base de datos de todo, entonces había una métrica que es clave, que es cuánto es el tiempo promedio desde que el cliente deja el paquete hasta que el paquete llega al destino. Entonces, eso es algo que no estaba muy claro en la empresa. Pero estaban los datos. Entonces, por eso es que yo tengo que limpiar la base de datos, después tengo que transformar los datos. Lo que yo tenía tres fechas. La fecha en la cual el cliente entregaba el paquete en la empresa de transporte, la fecha en la que el paquete salía ya al destino y la fecha en que llegaba el paquete. Entonces, yo puedo con esas fechas transformar e ir calculando los días, bueno, buscar una unidad de medida los días. Entonces, después también estábamos trabajando con un becario en una clínica, aplicando filas de espera. Entonces, claro, no existe el tiempo promedio de espera ni el tiempo promedio de atención, pero sí existe un sistema donde me captaba la hora en la cual el cliente accedía a la clínica, la hora en que entraba al consultorio y la hora en la cual salía, por supuesto, en distintos sistemas. Entonces, fíjense, uno tiene que integrar las bases de datos, tenemos que transformar los datos,
Entonces, bueno, hay que tener claridad conceptual como para saber qué quiero y por detrás hay un modelo que me está guiando en la forma de mirar y de procesar los datos. Entonces, como eh, está esta idea fuerza que nos dejó el profesor Pérez, decir, bueno, la realidad y la práctica sin una teoría es un caos, ¿no? De verdad es un caos. Entonces, por eso los animamos nosotros a que en este tiempo deben desarrollar el marco teórico, porque el marco teórico es lo que los va a ayudar a estructurar su trabajo y a un poco a guiarse por dónde deben empezar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los datos, que este marco teórico les puede servir mucho a los que están trabajando en proyectos de dashboard, de ciencia de datos, de métodos cuantitativos, ¿no? De análisis económico-financiero, porque es como interesante, ya sea para motivar la lectura del trabajo, para tenerlo como, bueno, un párrafo de marco teórico, que es como muy interesante, y esto es lo que deberíamos, me parece que tenemos la responsabilidad de la cátedra de práctica profesional, trabajar estos temas que son muy actuales y, bueno, que podamos sembrar en ustedes esta inquietud de trabajar con los datos. Entonces, una vez que ya hemos hecho esta motivación, vamos a ver y trabajar con la parte de los datos, el tratamiento de datos cuantitativos. Una vez que yo ya recolecté los datos cuantitativos, bueno, tengo que ver qué hago con esos datos cuantitativos, ¿no? ¿Qué hago con los datos cuantitativos? Entonces, con esos datos cuantitativos, vamos a ver un poco de estadística, análisis de datos y comunicación de los resultados. Y el día lunes, con la profe Agostina, van a hacer todo un taller donde vamos a poner en práctica estos conceptos, que es importante un poco que rescatemos los conceptos de esto. Entonces, la estadística, como charlábamos, es la ciencia, una ciencia formal. Si recuerdan taller de metodología de investigación, cuando uno ve clasificación de ciencias, las ciencias pueden ser ciencias formales o ciencias no formales, y dentro de las ciencias no formales están las ciencias sociales y las ciencias naturales o las ciencias de la Tierra. Entonces, la estadística, la matemática, la lógica, son ciencias formales. Son ciencias porque no me interesa el contenido, sino la forma de la forma. Entonces, son modelos muy abstractos, entonces que si yo no los hago dialogar con alguna temática o problemática, eh, no va a significar nada. Ahora, si ustedes pueden linkear, o sea, si pueden, que es el desafío, ojalá que en este espacio de práctica profesional eh, se den cuenta que la estadística es una herramienta, es como una herramienta muy potente que ustedes tienen. Bueno, yo pienso que han visto estadística, estadística diferencial cuando eran muy jóvenes, entonces no han podido, cuando uno es muy joven, no eh, se da cuenta de esta cuestión tan potente que te están como transmitiendo, enseñando, brindando, ofreciendo. Bueno, pero es la hora entonces, pues ya han pasado por esas materias, entonces ahora es el momento, el tiempo de poner en práctica esos conocimientos. Entonces la práctica profesional es un espacio donde necesitamos integrar todo el contenido y bueno, ir como eh, ayudándoles a que refuercen algunas cuestiones que tal vez la pasaron muy rápido porque eran muy jóvenes. Cuando uno es muy joven, no valora algunas cosas. Entonces el tiempo te ayuda a valorarlas. Bueno, la idea es que este sea el tiempo para hacer como un refreshment de algunas cuestiones que son muy importantes y particularmente la estadística es estructurante. Es estructurante la estadística, entonces decía un profesor de la maestría, la estadística es tan importante que no se la podemos dejar a los estadísticos, ¿no? Entonces, claro, los que son estadísticos puros, bueno, estudian la estadística pura, pero en realidad la idea es que nosotros que estamos en una disciplina como la administración, la gestión de empresas, tenemos como datos de situaciones reales, entonces tenemos que ver qué aplicamos, qué podemos aplicar. Entonces, todos esos conceptos teóricos, ustedes tienen que hacerlos dialogar ahora con sus casos y ver cómo pueden potenciar los datos. Entonces, la idea es que vamos avanzando en eso. Entonces, eh,
esta cita donde dice que la estadística es una ciencia que miente cuando se la usa mal y que se la puede usar para reparar casi cualquier argumento o refutarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo mentir con estadística? Hay un librito. Bueno, la estadística es una ciencia que nos brinda técnicas, modelos, y es la ciencia que va a ayudarnos a esto, a recolectar, a clasificar los datos, a procesarlos, a sintetizarlos, a resumirlos y a comunicarlos, ¿no? Entonces, eso es la estadística. La estadística es esa ciencia. Entonces, tiene que tener como mucha estadística, ¿no? Entonces, las estadísticas son como una brújula, entonces te van indicando la dirección correcta para tomar decisiones informadas. Entonces, bueno, ojalá que puedan, en todo lo que puedan hacer en práctica profesional, explotar la estadística en este sentido, ¿no? Eh, bien. Entonces, bueno, entonces ya estábamos viendo cuál es el valor agregado. Solamente con estadística, bueno, con estadística y otras cosas más, obviamente, ¿no? Pero bueno, la estadística es como algo importante. Es necesario, pero no suficiente, porque, bueno, van a tener que tener conocimiento de base de datos, va a tener que tener conocimientos computacionales, tienen que tener conocimientos de algún software, R, Python, bueno, Excel, R, Python, tienen que tener algún software estadístico, un poco que los ayude. Algunos conceptos de base de datos contienen base de datos muy grandes, van a tener que hacer consultas con SQL para captar la base de datos y esa base de datos después trabajarla. Entonces, la idea es que con esos datos yo pueda armar reportes, analizar la información, de tal manera de ayudar a la estrategia y al conocimiento del negocio para generar valor. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Importante, eh, piensen en empresas de servicio, qué importante que son los datos, hay que tener datos, ¿no? Entonces, a veces uno trabaja con los empresarios y tienen mucho olfato, tienen mucha intuición, que de ninguna manera uno quiere menospreciar, al contrario, la valoramos, pero tenemos que decir, bueno, esa intuición, vamos a ver qué dicen los datos, a ver, esa intuición que vos tenés, a ver qué dicen los datos, ¿no? Entonces, a ver, a veces los datos van como confirmando esas intuiciones, el olfato del negocio, y a veces te van como desafiando y diciendo, bueno, che, ¿qué estoy haciendo? Porque yo pienso esto, pero los datos me dicen otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que la estadística vaya a hacer eso. Entonces, la estadística eh, tiene, en realidad, antes de hablarles de, bueno, tenemos la estadística inferencial, la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la estadística que ven en segundo año, donde tienen herramientas para describir el fenómeno que están estudiando, principalmente con distribución de frecuencias, con gráficos y con medidas de resumen. Que después, si hace un dashboard, van a tener que aplicar eso. En un dashboard, el dashboard que es muy bonito, pero por detrás tiene estos conceptos de estadística descriptiva, porque el dashboard es en el fondo una analítica descriptiva, o sea, es data visualization, o sea, lo que está haciendo es visualizando ciertas variables que les interesan, ¿no? Y después está la estética inferencial, que es cuando, bueno, yo a partir de una muestra, yo necesito hacer inferencias de la población, ¿no? Entonces a veces yo no puedo manejar todos los datos poblacionales, sino que yo tengo siempre muestras, entonces lo que yo tengo el espacio muestral, tengo muestras, a partir de esas muestras, bueno, quiero ver qué puedo inferir hacia la población. Y la estadística, a su vez, también tiene otra clasificación que es muy importante, eh, que tiene que ver con la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. O sea, la estadística paramétrica es aquella estadística, y todo lo que nosotros vemos en la carrera es estadística paramétrica. La estadística paramétrica es aquella estadística que tiene supuestos o que se centra en los parámetros. Es aquella que se centra en los parámetros y, y aquella estadística que tiene eh, tiene supuestos sobre los parámetros y tiene algunos comportamientos que yo necesito verificar. Entonces, fíjense, estadística paramétrica, cuando, bueno, a mí me interesa saber la forma de esta distribución y yo sé que para que pueda aplicar algún modelo, esta distribución tiene que ser normal o esta distribución tiene que comportarse de una cierta manera y yo quiero ver el parámetro de la distribución. Entonces, y para estudiar el parámetro requiero algunos supuestos. Entonces piensen en el modelo de regresión, que es un modelo eh,
paramétrico, porque bueno, yo necesito calcular los coeficientes, o sea, fíjese el parámetro, los parámetros que yo necesito estimar en un modelo de regresión, tienen que ver con la pendiente y la ordenada del origen, y a su vez yo necesito, para aplicar el modelo, tener algunos supuestos, ¿sí? El supuesto de linealidad, el supuesto que tiene que ver con varianza constante, independencia de los residuos. Eh, entonces, todas esas cosas yo tengo normalidad, entonces yo necesito verificar eso, ¿no? Que los residuos son independientes, que se distribuyen normal. Entonces, bueno, es un modelo netamente paramétrico. Entonces yo tengo, si quiero aplicar ese modelo, tengo que verificar los supuestos del modelo para que las salidas y las respuestas del modelo puedan ser confiables, porque en el fondo hay una cuestión de confianza. ¿M? Bueno, entonces, siempre tenemos un dato, los datos son importantes y siempre van a representar una proposición, van a admitir una verdad o una falsedad y siempre el dato va a resultar de una medición en términos amplios, ¿no? Entonces, vamos a tener una unidad de análisis, o también se llama unidad estadística, tenemos una variable y tenemos el valor que toma la variable. El valor es el dato. Entonces, en realidad uno lo que observa es dato. Uno observa el dato. Ahora, por detrás del dato, lo que tenemos son variables. Y ya ese es el primer como salto. El primer salto que nos hace científicos en el sentido amplio de la palabra, porque estás dando un salto que es impresionante. He visto como decía la llegada del hombre a la luna, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, ¿no? Entonces, esta cuestión de que ustedes puedan, a partir de los datos, pensar en variables, han hecho un paso gigante porque han pasado del mundo real, porque en el mundo real yo veo datos, pero en el mundo simbólico yo estudio variables, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda a trabajar, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces ahí como una gran... y también esta cuestión que yo lo estoy diciendo acá es lo que tenemos que hacer en la práctica profesional, porque en la práctica profesional vemos datos cualitativos, vemos datos, vamos a recolectar datos. Ahora, esos datos los tenemos que procesar, analizar con un marco teórico, porque lo tenemos que llevar al mundo simbólico, para que esos datos tengan un sentido, para que podamos extraer información y generar conocimiento a través de esos datos. Y eso es el proceso de la práctica profesional. O sea, en términos muy profundos, ¿no? Eso es lo que va a tener que hacer, en el fondo, recolectar datos. Esos datos los van a tener que procesar con un marco teórico, con alguna técnica de análisis, y luego van a tener que generar información y conocimiento. Entonces, para la gestión particular de la empresa que están estudiando, para el sector, para el departamento, para el área, entonces eso es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, esto, Ron Coase va a decir, si torturas a los datos lo suficiente, confesarán cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el fondo, bueno, fuerte esta presión de torturar. Bueno, vamos a decir que vamos a tratar de trabajar con los datos y que los datos nos vayan abriendo un mundo nuevo. O sea, el dato debería ayudarte a ir descubriendo aspectos que son importantes para la gestión. Entonces, eso como interesante, ¿no? Pensar eso. Piensen en su práctica profesional, qué datos voy a trabajar yo y cuáles son los marcos teóricos que me van a ir ayudando a procesar esos datos. Eso, no sé, ojalá que puedan darse cuenta que estas preguntas que nosotros nos hacemos eh, van a ser herramientas para toda la vida profesional, ¿no? Bueno, hoy lo tenemos que hacer para la práctica profesional, estamos molestando nosotros. Bueno, ojalá que nos molestemos, pero bueno. Pero bueno, incentivamos, motivamos, generamos este espacio para que ustedes piensen eso. Y en la vida profesional va a ser algo que van a hacer todos los días. Después yo los veo en LinkedIn, científicos de datos, analistas de datos, ¿no? Pensar que renegaban cuando hacían práctica profesional, pensar que renegaban cuando hacían análisis cuantitativo y ahora después trabajan como científicos de datos, porque pasa el tiempo y al pasar el tiempo se dan cuenta que es importante esto. Bueno, ojalá que se den cuenta lo más rápido posible, así puedan ser más efectivos. Entonces, la idea es que esto está sacado de un libro, si les interesa el libro, se lo pasamos. Eh, Levin tiene un libro, una serie de libros que se llama Estadística aplicada
a ciencias de la administración, la economía, pero es estadística aplicada a administración. Entonces ellos dicen, bueno, en realidad hay como una metodología que se llama DROPA, donde, bueno, fíjense, DROPA tiene que ver con definir variables, reunir los datos, organizar los datos, presentar los datos y analizar los datos. Bueno, esto es muy estadístico, en el sentido de que yo digo, bueno, primero voy a pensar las variables y después voy a ir a reunir los datos. Porque hace 40 años no había esta hegemonía de Internet de las cosas, de los dispositivos, de tantas redes sociales, donde, miren, estas 35 minutos que nosotros estamos conectados, hemos generado un montón de datos nosotros, ¿eh? En sus dispositivos, en mi dispositivo, estamos generando datos con esta grabación. Entonces, seguro que ustedes están interactuando en el celular, entonces hay muchos datos, están en las redes, entonces se generan muchos datos. Entonces, hace 30, 40 años, uno tenía como el mundo era distinto, obviamente, entonces, bueno, yo decía, bueno, yo tengo que generar, pensar en las variables, conseguir el dato. Pero hoy, actualmente, nada, ya los datos se recolectan, porque nadie pensó, pero bueno, se recolectan, hago un sistema, che, yo necesito hacer un seguimiento de los envíos de los clientes, necesito hacer el seguimiento de las órdenes de compra, necesito hacer las órdenes de pago, necesito, bueno, eh, cobrar, vender, entregar la mercadería. Bueno, entonces hay datos, se van generando datos. Entonces, bueno, yo me encuentro con esto. Entonces, muchas veces yo no pensé en las variables. Entonces, yo tengo base de datos. Entonces, ahora yo tengo que decir, bueno, estos datos que yo tengo me sirven, no me sirven, a dónde me llevan. Por eso está la limpieza de datos y ver qué quiero hacer yo. O bien, qué puedo llegar a hacer para explotar esos datos y que esos datos generen algo para la gestión. Entonces, es importante pensar eso, ¿no? Entonces, pensemos en variables y ver, bueno, estos datos que yo tengo, ¿a dónde me remiten? ¿A qué tipo de variables? Las variables van a ser características de los fenómenos, de los aspectos que yo estoy estudiando y que son de mi interés, ¿no? Entonces, hay características. Esas son las variables, son características. Entonces, por eso las variables siempre van a surgir de un marco teórico, por eso nosotros insistimos, vean el marco teórico, vean eh, cuáles son los aspectos importantes que tiene su problema, o sea, su problema de investigación, la situación que ustedes están abordando, y bueno, y eso les va a llevar a ver cuáles son las variables, ¿no? Y que a veces esas variables se pueden materializar fácilmente y a veces no se materializan tanto, sino que son dimensiones, ¿no? Entonces, que son como aspectos más macro. Entonces, también un poco rescatando taller de metodología de investigación, tenemos como esta definición conceptual de la variable y tenemos la definición operacional de la variable. Hoy estaba revisando, le hicimos los instrumentos, y entonces cuando yo hago los instrumentos de recolección de datos, yo tengo que tener en cuenta lo que es la definición conceptual de la variable y después la definición operacional de la variable. Por ejemplo, yo tengo que hacer una entrevista y una de mis estudiantes tenía que ser mañana tenía que ser una entrevista. Entonces dice, bueno, a ver, yo quiero, por ejemplo, la variable que yo quiero, la variable o la dimensión que yo quiero estudiar es, por ejemplo, el grado de conciencia sobre la importancia de los datos financieros. Bueno, pero no le voy a preguntar eso. ¿Cuál es su grado de conciencia de los datos? Yo no le voy a preguntar así. Esa es la variable. Ahora, ¿cómo va a ser la definición operacional de esa variable? Eh, ¿cómo, cómo tomas decisiones o qué te parece? ¿Cuán importantes son los datos financieros en el estudio? Entonces, fíjese como que uno operativiza la variable de una forma distinta, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que pensar bien. Entonces, por ejemplo, si la variable es la visión del negocio, ustedes no pueden preguntar cuál es la visión. Nada, o sea, tienen que usar un lenguaje de tal manera que el otro, porque la visión es una dimensión técnica. Entonces yo tengo que decir, ¿cómo se imagina la empresa en los próximos 3 años? Esa es la definición operacional de la variable. Pero ¿cuál es la variable? La visión.
¿Ah? Entonces, eso es lo que tiene que pensar, ¿no? Entonces, eh, la variable es el grado de satisfacción con el servicio. Entonces, yo, ¿cómo voy a operativizar esa variable? En una escala de 1 a 10 indique eh, con, con cuánta preferencia usted sugiere comprar, recibir el servicio de la empresa. Entonces, fíjese cómo yo operativizo la variable. ¿Ah? Entonces, eso es algo que tienen que pensar y, bueno, dedicarle tiempo para que no le erren en la recolección de los datos, ¿sí? Y bueno, ya vimos esto, que las variables pueden ser métricas, no métricas, y las métricas pueden ser discretas o continuas. Y a su vez, dentro de las dos métricas tenemos nominales, dicotómicas de multirespuesta o las ordinales, donde es el orden. Y estas son las escalas de medición, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Esto también es re importante que, bueno, ustedes que ahora están en el terreno y cuando vayan a diseñar los instrumentos, piensen en la escala de medición de la variable, ¿no? Eso es re importante. Porque en función de la escala de medición, voy a poder hacer algunas cosas según los niveles de medición. Yo puedo hacer algunos procesamientos. O sea, con el nivel nominal solamente puedo asignar y clasificar los datos. Con el ordinal puedo ordenar los datos. Con el intervalo puedo marcar la distancia entre los datos y tiene un significado de la diferencia de los valores. Y con el de razón puedo tener un significado del cociente y los datos tienen un origen que es un cero, que tiene un significado, ¿no? Los datos que tienen una escala de medición de razón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, la nota, dice, bueno, usted, llevemos eso, la nota, o sea, ¿cuánta nota obtuvo? Cero. Pero eso no es un cero absoluto, es un cero de una escala de medición, ¿no? Entonces, si yo digo cuánta es la cantidad de hijos que tiene o cuántos cuántos clientes consiguió el departamento de venta. Cero. Bueno, cero, cero, un cero absoluto, cero. No consiguió ningún cliente. ¿Sí? Visitó mucha gente, pero no consiguió ninguna, no cerró ninguna venta. Cero. Entonces, eso es de razón. Esto tiene mucho para leer. Simplemente se los menciono, pero es algo clave que tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar sus datos. Eh, Después tiene que pensar bien en cómo voy a presentar los datos con gráficas. Por eso el lunes van a trabajar esto, cómo yo presento los datos y tienen cada tipo de variable, tiene un gráfico que está asociado. Entonces es importante que presenten bien los datos y acá siempre, yo siempre veo que les encantan los gráficos circulares, les encanta a la gente los gráficos circulares, pero los gráficos circulares no necesariamente son útiles, y más cuando la variable es ordinaria, y qué decirle cuando la variable es cuantitativa continua. Eh, entonces, una vez vi un gráfico circular cuando decía, esto era, bueno, estaba en Buenos Aires, entonces, bueno, había un hogar que brindaba ayuda a gente de la calle, claro, y tenía un transparente y donde había un informe, estaba bueno porque había un reporte hacia accountability, o sea, hacía rendición de cuentas, y decía, bueno, durante este mes hemos recaudado tanto dinero, hemos gastado esto en alimentación, hemos, bueno, comprado ropa, alimentos, bla, bla, bla. Y después dice, bueno, y estas son las personas que hemos atendido, decía, ¿no? Entonces, y decía, bueno, y la edad, dice, la edad de las personas, hemos atendido a 35 personas en este mes, y dice, y esta es la composición de las edades. La edad, escuchen, la edad, y me hace un gráfico circular. Dios mío, digo yo, ¿cuánto hay para hacer? Bueno, entonces, por la gente le encantan los gráficos circulares. Entonces lo mismo cuando tienen muchas valores nominales, ponen, hacen un gráfico circular. Bueno, hay que ver cómo queda la estética, pero bueno, uno pierde como el orden de la frecuencia. Entonces, antes que un gráfico circular, a mí me gusta siempre un gráfico de barra y un gráfico de Pareto. El Pareto es clave. Ese es impresionante. Tienes que aplicar Pareto. Vamos a ver si cuando vamos revisando los trabajos, traten de ver, de hacerlo, y si no, vamos a tratar de sugerirles hacer los Paretos, que son muy importantes, ¿sí? Bueno, después ya vimos esto de dónde obtengo los datos, de fuentes primarias, de fuentes secundarias. Eso lo vimos en la sesión anterior. Y después tenemos que ver, bueno, esto, cómo voy organizando los datos. Cuando yo tengo datos categóricos, puedo hacer tablas de una variable, o puedo hacer tablas de contingencia, se llama, cuando yo
agrupo variables categóricas. ¿M? El estado, por ejemplo, el estado de un proceso y la causa, por ejemplo, o cómo está, digamos, cuál es la fase del proceso y en qué estado está. Entonces, eh, la cantidad de tareas por estado. Entonces, fíjense que ahí las variables son categóricas, porque estas son las variables. Por más que yo vea un número, claro, la gente ve números y sabe es cuantitativo. No, esa es la frecuencia. Y estas son las variables. Entonces, otra cosa que tienen que saber identificar cómo organizo los datos en tablas, ¿no? Eso también les va a servir para hacer un dashboard o para procesar después los datos que hayan recolectado. Y cuando tengo datos numéricos, cuando son variables numéricas, entonces tengo los arreglos ordenados, la distribución de frecuencias, las distribuciones acumuladas, ¿sí? Entonces ya saben esto, con la variables continuas, tienen que identificar lo que se llaman los intervalos de clase, si es que quieren procesar esos datos, ¿sí? Y después, por supuesto, qué gráficos utilizo. Entonces, cuando yo tengo datos categóricos, gráfico de barra, gráficos circulares, un gráfico de Pareto, o si tengo más de dos variables, gráficos de barras agrupadas, ¿sí? Entonces, pero todo el mundo hace esto. Bueno, ahora con el Power BI pueden tener gráficos de anillos también, que son interesantes, son lindos. Hay gráficos de burbuja, bueno, hay un montón de gráficos que avanzó bastante la ciencia de datos en este proceso se llama Data Visualization, o sea, cómo visualizo los datos. Interesante. Y en el caso de los datos cuantitativos, bueno, tenemos los histogramas cuando es cuantitativa o polígonos de frecuencia. Si yo cruzo variables cuantitativas por un gráfico de dispersión o si tengo datos de serie de tiempo, un gráfico de serie de tiempo, ¿no? Eso es importante. Entonces, la idea es que también los datos, los números, ¿verdad? Los números que yo voy captando, poseen una importante historia que contar. O sea, los datos esconden una historia, entonces dependen de cada uno de nosotros para que les prestemos la voz clara y convincente. Entonces eso es muy importante. Entonces, algunas recomendaciones, que la gráfica no debe distorsionar los Profe, datos. ¿Sí? perdón, ahí solo para agregar de la diapo anterior, va a estar Sí. subido al campo, digamos, así que ahí pueden ver en el link que está del lado izquierdo de la pantalla, es una página de ese autor, digamos, que es como si fuera un blog, digamos. Él usa esa página como para criticar ciertos tipos de gráficos, de informes o cosas que él ve y te sugiere como cuál es el problema y te dice cómo debería ser, digamos, de forma correcta. Así que bueno, en la diapo anterior tiene el link por si a alguno le interesa mirar eso. Critica mucho el gráfico de torta y un par más. Claro, sí, porque es como que hay que usar el gráfico correcto para la variable que estoy analizando o las variables que estoy analizando, ¿sí? Entonces, eso es como importante. Bueno, traten de evitar los adornos. Siempre la escala debe empezar en cero. La gráfica siempre debe tener un título y fuente. Y todo lo que nosotros vayamos a escribir tiene que tener título y fuente en nuestro documento. Eh, Siempre la gráfica que sea más sencilla posible. Y bueno, debe ser como autosustentable en el sentido de que debe el gráfico debería explicarse por sí mismo y no deberá depender de alguien para explicárselo. Entonces eso como que hay que ser ahí muy estratégico a la hora de diseñar el gráfico. Y después, bueno, esto ya es un repaso. Cuando yo tengo datos, puedo utilizar medios resúmenes de tendencia central, de tendencia no central y de variabilidad, que no vamos a explicar eso, pues ya deberían saber, pero bueno, tienen que repasar un poco. Mediana, media, modo, y ver algunos coeficientes de asimetría o de simetría según lo que estén estudiando, ¿no? Bueno, acá hay un repaso de cómo se calcula la media aritmética, la mediana, cómo lo voy calculando, pero todo esto ya lo calcula un software, así que lo importante es saber interpretar el modo, la moda, y qué medida elegir. Ustedes saben que la media aritmética es buena, pero está influenciada por los outliers, por los valores extremos. La mediana es más robusta porque no está influenciada por los valores extremos, sino que me dice, bueno, el 50% de los datos eh, hacia dónde está, ¿no? Eh, entonces uno también tiene que ser como estratégico en eso. Y después tienen el rango, y bueno, esto es algo que ya van a trabajar con Agostina,
el lunes, bueno, cómo comunico los datos, ¿sí? Cómo comunico los datos. La estadística me va a ir ayudando a recopilar los datos, a explorar los datos, a generar nuevos insights y a transmitir esos datos de forma de que la audiencia, eso es importante porque tienen que ser empáticos y, y saber quién los está escuchando, ¿no? Cuál es su auditorio y tienen que usar mucho la intuición. Bueno, nosotros estamos en negocio, tenemos como intuición, entonces como que eh, tenemos que mm, eh, complementar la intuición con la analítica. ¿M? Entonces, la idea es esto, crear siempre una historia con toda la información recopilada y transmitir esos datos de manera que la audiencia pueda trabajar. Bueno, esto van a procesar más con Agos, ¿verdad? El lunes Agos, vos te vas a concentrar más en Sí, esto, sí. que es re importante, es clave y Agos tiene mucha experiencia al respecto. Entonces, bueno, un poco cuáles son los requisitos para hacer un buen reporte. Y bueno, y eso, todo lo que hagan dashboard les va a servir muchísimo estos aspectos para trabajar. No sé dónde andan y qué están haciendo, pero bueno, entonces ahora vamos a hacer una actividad. Eh, vamos a hacer una actividad. Entonces vamos acá a pausar la grabación y vamos a volver para... ¿Por qué actividad vamos a hacer? Entonces, vamos a trabajar en grupos y entonces van a contarse entre ustedes cuáles son los datos que tienen y un poco qué datos tienen y cómo se imaginan que van a procesar esos datos. Tienen datos cualitativos, tienen datos cuantitativos y cómo van a procesar esos datos, ¿sí? Esa es como eh, la consigna para trabajar. Vamos a pausar la grabación y ya vamos a volver para compartir el trabajo. Vamos a seguir entonces ahora con nuestra sesión y vamos a compartir los trabajos grupales. Tienen un minuto para compartir la producción grupal. Vamos con el primer equipo. El primer equipo, por favor, tome el mando y empiezan a compartir. Carlos, Falibene, Emilce Meter, Emilce Zaya, Milena y Rosario. Por favor, un minuto. Vamos. ¿Quién comparte? Y comenten lo que trabajaron. Se ve ahí. Sí, muy bien. A ver. Sí, Emi. Bueno, nada, más que nada hemos hablado de qué enfoques teníamos cada uno. La mayoría teníamos enfoque cualitativo y usábamos diferentes diseños y bueno, compartíamos técnicas de datos, de recolección de datos, que son entrevistas. Bueno, una de las chicas compartió que le iba a hacer entrevistas de empleados, eh, bueno, de bases de datos, el sistema de gestión de la empresa y documentos. Había un Sí, solo y el caso, análisis, ¿con qué van a analizar esos datos? no sé qué habla. ¿Con qué van a analizar esos datos? Esa es la claridad que necesito que tengan, bueno, por lo menos ir trabajando al respecto. Una vez que yo recopilo esos datos, ¿qué voy a hacer con esos datos? También son las técnicas de análisis. ¿Qué van a hacer con esos Yo, datos? por ejemplo, tenía pensado en primer momento utilizar una técnica de análisis de discurso, Bueno, porque, por ejemplo, voy a utilizar la técnica de entrevistas para recolectar datos. Entonces yo necesito como analizar a cada una de las personas a las cuales voy a entrevistar y poder también hacer un tipo de comparación. bueno, ahí y nubes de palabras, si trabajan con cuestiones cualitativas, nubes de palabras, mapas cognitivos, análisis del Sí. discurso, eso es importante. Y después con cuestiones Ujú. cuantitativas, bueno, todo lo que es el proceso de análisis de datos, toda la Sí, cuestión sí, justo de, Milena nos contaba de que ella está con un trabajo cuanti, entonces nos contaba de que su idea es hacer un dashboard bueno, y bien, esta clase es para ellos, pero para todo, porque tiene que ver con eso. Ah, bueno, muchas gracias, terminen eso y suban el trabajo, por favor. Sube uno. Vamos al segundo grupo, Alejo, Mariana, Mateo, Matías, Patricio. A ver, ¿quién comparte? Voy. ¿Ahí se Vamos. ve?
Sí, perfecto. Bueno, acá hemos segmentado por el trabajo de cada uno. El mío bien cuantitativo. Voy a analizar una serie histórica de precios de activos financieros y con esos datos voy a calcular, por ejemplo, las varianzas, la regresión, o no regresiones, media, mediana, distribución de frecuencia, para que con esa información, o estos son los inputs que yo voy a necesitar para desarrollar el modelo de Markowitz, básicamente. Bien, ahí vos vas a necesitar programación cuadrática, que te he dicho, programación cuadrática, y también si tenés series de tiempos, tenés que trabajar con Box Jenkins, algunas series de tiempo econométrica, tenés que hacer algo de eso. Ujú. Es para que lo evalúes, ¿no? Pero bueno, un poco de rumbo. Capaz que no llegas a eso, pero sí tenés la claridad en la conclusión, decir, bueno, hemos llegado hasta acá y pues, para seguir este trabajo deberíamos seguir probando otros modelos como Box Jenkins. ¿Ah? De última, Bien, en la conclusión uno lo puede mencionar. ¿Ah? Bien, sigamos. bien. Vos, Matías. Después, en mi trabajo, trabajaría con datos que serían periodos de tiempo, sería más o menos la frecuencia de compra de los clientes, la frecuencia de evolución, cuándo sucede cada suceso, y las técnicas de análisis sería el análisis de supervivencia, que es una herramienta estadística, curva de Kaplan y Meyer y regresión de Cox. Bien, muy bien. Patricio, Bueno, en mi caso, las técnicas de recolección iban a ser lo que era una entrevista en profundidad, ¿vos qué principalmente vas a para hacer? lograr. ¿Qué herramientas vas a eh, aplicar? iba a ser algo mixto, que con el profe terminamos dándole algo más quali, con la idea de ofrecer una estructura que se adapte al estudio contable de la Ah, mejor manera diseño. Vas a para hacer diseño. un diseño de Sí, estructura que sí, se sí. adapte lo mejor posible al estudio contable y que se adapte también a una flexibilidad en la misma dirección Puedo o usar al mismo PRT. mapas cognitivos y mapas de procesos. Tenés que usar eso. Y diagramas. Sí, Diagramas, esas son las técnicas. sí, también. Y para lo que es entrevista en profundidad, el tema de nube de palabras Sí, y también teníamos, bueno, nube de palabras básicamente, mapa cognitivo, figura rica, también había notado, y análisis de discurso. bien, sigamos. Buenas tardes, profe. Bueno, Para mi trabajo yo iba a hacer un dashboard y los datos disponibles que tenía eran la base de patentamientos de los últimos 10 años de la región y la venta de empresa de los últimos 5. Casi un montón de datos ahí, va a ser larga la depuración. bien, Y técnica de análisis no la tenía muy clara todavía, con los chicos me fueron guiando un poco más a sus trabajos, pero sería ideal aplicar serie de tiempo, triangulación de datos con la base de datos que tengo disponible y análisis de correlación y segmentación de los clientes. bien. Vamos, ¿quién falta? Mariana. Sí, profe. Bien, Lo mío es un enfoque mixto y de la parte sí, cualitativa que no la pusimos ahí, yo había pensado hacer entrevistas de observación y para esas técnicas nube de palabra y un mapa cognitivo. Y de la parte sí. ¿Pero qué vas a hacer? yo ¿Cuál quiero es tu- analizar, nosotros tenemos en la Secretaría Administrativa tenemos un sistema que lo utiliza solamente una oficina. Entonces, como mejorar la eficiencia en sí del sistema. Bien, sí. Ahí me parece que tenés que hacer, bueno, sí, análisis Y de la comparativo, algún mapa cognitivo. Sí, me parece. Y de la parte quanti, yo quería sacar, digamos, la base de datos de este sistema que se llama SAE, pero Ajá. no tengo muy clara, digamos, qué técnica voy a usar. Bueno, hay que ver qué datos tenéis y a partir de eso, ahí se lo vamos a ir charlando, pero bueno, lo importante es que tengas como los datos. Perfecto, sigamos. Gracias. Vamos, Dolores, Elvira, Melanie, Sofía, Victoria, rápido, estamos atrasados. Vamos, un minuto era por grupo, vamos. Prometo no interrumpir. Vamos, ¿quién comparte? Ahí comparto. Vamos, agilismo, eso se llama agilismo organizacional, vamos. Bueno, ya a esta hora, Marcelo. Vamos, vamos. Pero, profe, mire las diapositivas que hemos hecho también. Espectacular. El chat me parece que se las ha hecho. Vamos, sigamos. No, no. Vamos. No, para nada. Bueno, bien. ¿Qué han trabajado datos cuantitativos? Bien, ¿y qué técnicas? Sí, básicamente hemos comenzado charlando a ver con qué enfoque íbamos a trabajar cada una y bueno, hemos llegado a la conclusión de que
Algunas vamos a trabajar con métodos Sí, mixtos y y han visto otras las técnicas de cualitativos. análisis. Las técnicas de Sí, análisis. Ahí está esto. Recolección de datos. Vamos, técnicas de análisis, me interesa. ¿Han visto las técnicas de bien. análisis? Sí, yo básicamente voy a trabajar desde un enfoque cualitativo, todo lo que es más o menos organización contable, los manuales de funciones de la Bueno, empresa que diagrama, me toca. flujograma. Ahí las técnicas de análisis son los flujogramas, los diagramas, Bien, los mapas, mapas bien, cognitivos, matrices. Esas son las bien, técnicas de análisis. bien, esperen Esa que anote. claridad que necesito que tengan. ¿Qué más? Por mi Bueno, parte, yo voy a hacer un análisis comparativo por puntos. Voy a comparar las características y los costos de los distintos sistemas que podríamos implementar para sugerir implementar en la empresa. Matriz de comparación. Ujú. Esa es la técnica de análisis. Bien. Es como que ya saben lo que tiene que hacer, suelta que tiene que poner un nombre. Y es como, esto es como mi psicóloga que me analiza y dice, bueno, esto que te pasa tiene un nombre. Bueno, entonces ya está más tranquilo. Bueno, sigamos. Teoría fundamental de ese narrativo. Muy bien, muchas gracias. Siguiente grupo, Benjamín, Jero, Noelia, Victoria. Vamos, vamos rápido que tienen que pasar todos. Vamos. Buenas. Buenas, Ya. buenas. Lo que hicimos fue saber qué tipo de datos iba a haber cada uno, Sí, cualitativos, cuantitativos y mixtos. bien, Las técnicas de recolección las dividimos en bien. primarias y secundarias Sí, y estábamos terminando el tema de la recolección de cada integrante, como detallando un poco cada uno lo que iba a hacer bien. Y vamos a las técnicas de análisis. ¿Empezó las técnicas de análisis? y, y no llegamos a terminarlo, pero bueno, Ajá. un análisis, ahí Victoria análisis inferencial, descriptivo, una serie de temporales en base a la base de datos de la empresa. Yo Bien, también estaba pensando en un análisis FODA para la empresa porque la idea bien. es mejorar Eso, las eso se llama ventas. una matriz. Una matriz, Una realmente una matriz, sí. matriz. Se llama matriz FODA, pero una Ujú. matriz. Una, ¿Mm? una comparación también con la competencia. Una matriz No sé cómo comparativa. sería Matriz comparativo. comparativa. Eso. Matriz, esa es la técnica de Bien. análisis. Bien, vamos. Y la cadena de valor. Un diagrama. Nice. Un Bien. diagrama. Nice. Bien, perfecto. Vamos. Grupo número 5. Carolina, Aitana, Farid, Martín. Vamos. Vamos, que hay clase acá, me parece. Bueno, un poquito Ahí se más el ve, Zoom. No, no se lee. Se ve, pero no se lee. ahí. Bueno, cuenten. Vamos a las técnicas de análisis. ¿Qué técnicas de análisis han trabajado? No hemos hablado tanto de técnicas de análisis, hemos hablado de los datos que vamos a recolectar, las Sí. maneras, y es como que no tenemos tan claras todavía las técnicas de análisis que iba a Bueno, por implementar. favor, ahí tienen que ir pensando en las técnicas de análisis, porque si tienen claro las técnicas de análisis, para poder diseñar bien los instrumentos, ¿ah? Por eso la clase tiene que ver con eso, ¿ah? Pero avancen, Bien, avancen, cualquier cosa nos preguntan y estamos a su disposición. ¿Tá? Piensen bien qué van a hacer con los datos, cómo lo van a trabajar, con una matriz en de palabras, mapas cognitivos, con una distribución de frecuencia, con una tabla de contingencia, con un análisis, con una ANOVA, con una regresión, ¿con qué? ¿Con qué modelo? Si es que tiene un modelo por detrás, ¿ah? Eso piensen. bien. Vamos, grupo número 6, Agustín, tenemos a Agustín, Laureano, Mariela, Tobías. Vamos. No sé si estoy compartiendo, profe. Sí, estás compartiendo. Estás compartiendo. Bueno. Bien, mira, mira, me encanta cómo se han organizado, visto que hay como tanta variabilidad, tanta... Vayan viendo las distintas técnicas de organización, de trabajo de equipo, ¿no? Sigamos. Bueno, nosotros, profe, lo que hemos hecho es, éramos cuatro, dos Sí, teníamos datos cuantitativos y dos teníamos datos sí, cualitativos. sí. Entonces lo que hemos hecho ha sido cada uno plasmar cómo piensa encarar el estudio, cómo va a ser la recolección de datos y las técnicas después que vamos a usar En las técnicas, si son para... cuantitativos, tienen que ver si van a ser técnicas descriptivas, si van a usar distribución de frecuencia, van a ser medias resúmenes, si Exacto. van a ser gráficos, si van a ser modelos más Nosotros avanzados. Sí, nosotros ahí, yo y Tobías teníamos cuantitativos. Yo tengo un estudio de costos Sí. que en realidad es recabar la información porque, digamos, no hay un estudio anterior. Entonces, la idea es usar un análisis descriptivo
porque además tengo que hacer la clasificación de los costos y demás y Bien, determinar qué tipo de costos hay. Y después es, en base a eso, armar una presentación gráfica, además de la numérica, para que a la gente que va a usar esos datos les quede más claro las categorías y los valores. bueno. Bueno, y todavía estoy viendo los dashboard. ¿Y los quali? ¿Qué van a hacer los quali? ¿Qué técnicas de análisis van a usar los quali? Yo, profe, por un lado, yo lo voy a categorizar a los datos Sí. y después de eso la idea es poder medirlos por tiempo de demora y poder rankearlos. Sí, ahí tiene que ser multivariado. Vos tenés que hacer análisis de correspondencia, Laureano, ya te he dicho eso. Tenés que apostar como análisis de correspondencia, me parece. Por los datos que tenés, ¿no? Bueno, Me parece. Justamente ayer estaba Profe, tomando iba un curso. a realizar entrevistas y después Pues hacer yo una voy a nube de cobrar por el palabras. asesoramiento, ¿no? Así que yo les puedo decir, pero si no, les doy las cosas, si no, bueno. Acá esto es la era Milei, chicos. Bienvenido a la era Milei. Bueno, sigamos. Bueno, rápidamente yo profe, iba a realizar una nube de palabras y un análisis de discurso a partir de una entrevista. Bueno, perfecto. Y bueno, pero hacer análisis de discurso, una matriz de análisis de discurso, una cosa así, para darle más rigurosidad, ¿no? Debes fijarte ahí. Sí, sí. Vamos a Araceli, Dayana, Natalia, Victoria, vamos. Ya terminamos. Ahí le presento, profe. Sí. Vamos a las técnicas de análisis, Ya, que es lo que más me interesa. creo Porque que las técnicas de recolección sí, como que está claro. Las técnicas de análisis me parece que ustedes tienen que trabajar sí, ahí más. no, bueno, en el caso nuestro, bueno, estamos las cuatro en distintas situaciones. Bueno, Sí, Nati nos contó un poco en la situación que está ella, sí. así que mucho estresada y angustiada, como dice ahí, así está Nati. Estresante. Eh, Eso se llama un código en vivo. Bien, Pero bueno, más o menos, bueno, en el caso de Nati un trabajo cualitativo, en el caso de Araceli, mío y Diana vamos a hacer un trabajo mixto. bien. Eh, Hablando ya un poco más del mío, puedo decir que voy a hacer entrevistas para recolección de datos, entrevistas, tengo reportes financieros anteriores, etcétera, y como herramientas también voy a usar dashboard, estado de resultados, entre otros. La verdad que lo Ahí estoy para definiendo bien. todos los que tienen mixto, les recomiendo el trabajo ahí de Lucas Barros. Fíjense que ha hecho un buen trabajo Quali con un par de herramientas de análisis, unas matrices, unas nubes de palabras, y después está los quanti, que es la cuestión del proyecto de inversión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, consúltelo, le da una miradita y si es como para que les pueda ayudar a clarificar eso, todo lo que tienen mixto, ¿no? Lo mismo que el trabajo del año pasado de Agustina Molina Imbo y también uf, de marketing, uno que ganó la muestra académica el año pasado. Bueno, Sí, pero sigamos. bueno, en cuanto a las técnicas de análisis, no hemos podido hablar muy mucho, no nos dio mucho el tiempo, pero creo que estamos las cuatro como entendemos muy bien cuáles son los datos que tenemos y qué es lo que queremos recopilar, Bueno, digamos. eso es importante. Después ya hay que ver las técnicas de análisis. Gracias. Florencia, Paula, Sofía, ¿ustedes han trabajado Profe, algo? Sí, me voy yo, porque sí, tengo sí, clases. váyanse, tienen clases, sí. Los que tengan clases se pueden ir, obviamente. Ya terminamos. Faltan los Yo también, últimos tres profe. grupos. Hasta Bueno, luego. gracias. Florencia, Paula, Sofía. Wow, estos cuantis datos, me encanta. Perdón, Vamos. no se, estaba hablando con el micrófono muteado. Bien. Ahí no sé si se ve. Sí, perfecto, vamos. Ok, hemos hablado básicamente de los tipos de datos que vamos a usar cada uno, no tanto de las Bien. herramientas. Bueno, ahí están los Bueno, presentados los cuatro. sí. Yo uso datos cuantitativos porque voy a hacer un Bien. análisis económico financiero. Sí, Así que bueno, es métricas, análisis. medidas, resúmenes, tablas, esas son las técnicas de Sí, análisis. Power BI, Está, sí. visualización, gráficos, tablas y medidas, resúmenes, descriptivos. Sí, Ujú, vamos. sí, ¿Qué más? bien. Sofía, Eh, yo para las entrevistas, mapa cognitivo y bien, para el Quanti, Power BI. bien, perfecto. Esto lo mismo que Paula, tablas de frecuencia, mucha estadística descriptiva, eso es la herramienta que tenga de análisis, ¿ya? Bien, sigamos. ¿Y hay alguien más de acá? ¿Julito está o no? No, me parece que no lo veo casi. ¿Está Julio o no? Bueno, no está. ¿Y quién más? Y Florencia, cualitativo y cuantitativo. Bueno, lo mismo, Sí. ahí vamos a hacer
ustedes me parece que tienen análisis descriptivo, entonces tienen que recurrir a la estadística descriptiva, ¿ah? Eso Así es es. importante. Estadística descriptiva. Vamos al grupo 8, o 9, perdón. Está Jerónimo, Rodrigo y Sol. Y ya terminamos, falta el grupo 10 y terminamos. Perfecto, profe, ¿ahí comparto la pantalla? Sí, por favor, Jero. Vamos a las técnicas de análisis, que es lo más importante. Que en eso Ajá. me parece que tenemos que seguir avanzando, ¿ah? No sé si se ve ahí. Sí, 9 palabras, codificación, gráfico, bien. Bueno, paso directamente entonces a la técnica de análisis. Bien, 9 palabras, gráfico. Bien, análisis de Eh, liquidez, de solvencia, benchmarking, bien. Perfecto, sí, muy bien. Bien, perfecto. buenísimo. Y Esa, el esa claridad, análisis, necesito que tengan esa claridad de cómo voy a analizar, ¿no? Eso es lo que necesito. Por supuesto, no es perfecto. fácil, no se preocupen, no se angustien, es difícil, no hay problema. Siempre acuérdense de sábado. Acá hay un único túnel, oscuro y frío, el mío. Sí, así es la investigación, pero bueno, la idea es que nos apoyemos, nos acompañemos y sepan que es un proceso, así que no se angustien, por favor, tienen que trabajar esa cuestión de la ansiedad porque es un proceso, ya pronto van a... Imagínense, yo cada vez que empiezo una consultoría me pasa por encima a mí la realidad del cliente, todo queda así como atontado también, tengo que trabajar la angustia y digo, bueno, pues tranquilo, ya después ya pasó 2, 3 semanas, ya, mirá, esto un pum, pum, pam. Pero bueno, es una cuestión de un proceso, ¿ah? Bien, gracias, vamos al último grupo. Dayana, bueno, esto es como terapia de autoayuda, este es grupo de terapia, una cosa de eso. Vamos, ya pronto va a venir psicólogo, les cuento. Dayana, Fabricio, Manuel y Sol, vamos, para ir terminando. Disculpen la demora, ya terminamos. Y gracias por quedarse, los que pudieron quedarse. Vamos a los análisis. Ahí arriba de todo Ajá. estaba lo que más o menos lo que hemos puesto como un resumen Ujú. porque vi que estaba haciendo muy rápido. Entonces, Sí. bueno, de análisis pusimos codificación, matriz Matriz comparativa, comparativa. mapa cognitivo, nube de Ay, palabras, tablas, tiene fresco el taller de gráficos. metodología, ¿no? Qué orgullo, qué Y orgullo. bueno, por eso Claro, primer esa es cuatrimestre. Debe la ser. posta de hacer el toque, Pepe, muy bien. Eso, tienen que tener claridad. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por quedarse. Pero bueno, la recomendación es que tienen que tener la claridad de ver cuál es la técnica de análisis o cuáles son las técnicas de análisis. Entonces, no es algo fácil, pero sí teniendo como la claridad de la técnica de análisis van a ir trabajando los datos. Bueno, muy bien. Hasta acá, entonces vamos a compartir la clase. Gracias por permanecer y bueno, ya cualquier cosa queda el video grabado para los que no pudieron quedarse. Muchas gracias.